Palabra, Señor. Que cada uno de nosotros pueda ser tocado en lo profundo de nuestro corazón y que nos ayudes a ser preparados para predicar el Evangelio al mundo entero, para que entonces venga el fin. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado para todos, hermanos queridos. Que Dios los bendiga grandemente. Realmente ha sido un privilegio para mí poder venir y compartir durante todos estos días la palabra de Dios con un grupo de personas a la mañana y con otro grupo de personas por la tarde-noche, y se nos hacía en algunos momentos bastante tarde de la noche, se dieron cuenta, ¿no? Lo que pasa es que estos temas definitivamente son temas muy profundos y es necesario a veces dedicar más tiempo del que estamos acostumbrados para poder entenderlos, para poder comprenderlos y sobre todo para que Dios pueda ayudarnos a que lo podamos vivir cada una de estas cosas. La Biblia enseña que cada uno de nosotros realmente fue creado con un propósito. Se puede poner capaz pantalla completa con el de abajo a la derecha. Ese mismo. A ver. Sí, va a ser más fácil así. Muchas gracias. Cada uno de nosotros definitivamente fue creado con un propósito. Bien, puedes poner eso, ahí está, para el resto, porque capaz que no se ve muy bien aquí. Y además yo tengo aquí exactamente lo mismo que se va a proyectar así. La cuestión es que más allá de los propósitos que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, muchas veces nosotros queremos hacer de nuestra vida lo que queremos hacer y tenemos nuestros propios propósitos. Y ahí hay una batalla definitivamente grande entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. Una voluntad humana pecaminosa, una voluntad humana con una tendencia muy fácilmente a desviarse de los asuntos de Dios. Pero una voluntad humana que, de acuerdo a la Biblia, una naturaleza que Dios igualmente, Dios le dio la capacidad al ser humano de tener libre albedrío. Por lo tanto, jamás nuestra naturaleza debería ser excusa para cometer pecados. Porque si nosotros realmente cometiéramos pecados por causa de nuestra naturaleza, lo que ocurriría es que tendríamos una excusa para el pecado. Y se nos dice que si hay excusa para el pecado, entonces el pecado está justificado. Y si está justificado, deja de ser pecado. Y si deja de ser pecado, tú y yo no somos pecadores. Así de sencillo. Y si no somos pecadores, no necesitamos a Cristo. Y si no necesitamos a Cristo, ¿qué estamos haciendo acá? Hoy va a ser el último de los temas que es un poco extenso. No va a ser tan extenso como los de estas noches. Pero el tema de la tarde va a ser muy breve. Además porque hay toda una programación muy especial en la tarde. Se bautizarán algunas personas. Gloria a Dios. Van a ser 10 temas, por lo tanto. Pero este tema es un tema que realmente debería ayudarnos a reflexionar en profundidad. A mí me gustaría, antes de ir al tema, mencionar algo que aparece en Romanos, capítulo 1. Vamos rápidamente a Romanos, capítulo 1, y vamos a leer allí algo que el apóstol Pablo, que escribió Romanos, dice concretamente en el versículo 20. En el versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? Excusa. O sea que no solo nuestra naturaleza pecaminosa no es excusa para desobedecer a Dios, no es excusa para pecar, sino que tampoco, de alguna forma, es excusa perderse porque nadie me habló del Evangelio. Me pierdo porque nadie golpeó la puerta de mi casa, entonces yo no tengo la culpa de que nadie golpeó la puerta de mi casa, pero me pierdo. Me acuerdo una vez estar hablando con algunas personas y uno particularmente me decía: pero entonces los indígenas que nunca escucharon hablar de Dios, podríamos hablar de los chinos que nunca escucharon hablar de Dios, de los hindúes que nunca escucharon hablar de Dios. Pero bueno, esta persona me hablaba de los indígenas, me decía: los que nunca escucharon hablar de Dios, entonces están completamente perdidos. O sea, murieron, pero murieron perdidos porque nadie les llevó el Evangelio. Y la cuestión es que la Biblia no enseña eso. Por supuesto que tú tienes que conocer el Evangelio, pero la cuestión es que la Biblia también te dice
que tú y yo vamos a ser juzgados conforme a la luz que hemos recibido. Dios es un Dios justo. No nos va a colocar un examen de 5º año de alguna carrera universitaria, no va a colocar un examen de 5º año de alguna carrera universitaria a un niño de 5 años que no tiene luz suficiente, que no tiene conocimiento suficiente como para poder pasar ese examen. Entonces los exámenes tienen que ser acorde a la luz de cada uno de nosotros. Si una persona en este mundo nunca ha escuchado hablar de Cristo y muere, Dios va a tener en cuenta lo que la persona sabía en el momento de juzgar si esa persona va a ser salva o no va a ser salva. Por eso dice aquí Romanos capítulo 1 versículo 20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que claramente están especificadas en la Biblia, de todas formas se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. O sea que es interesante que con la misma naturaleza nosotros de alguna forma podemos tener luz para que permitamos que el Espíritu Santo, conforme a esa luz que tenemos, nosotros podamos obrar, aunque sea poquita esa luz, a fin de que si en algún momento morimos sin conocer la luz plena, igualmente podamos ser salvos. Eso es lo que dice el texto. ¿Se entiende? Ahora, si eso es lo que dice el texto, ¿por qué la Biblia dice en Mateo 24:14 y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? ¿Acaso Dios ya no tiene información suficiente sobre cada uno de nosotros para llevar toda obra a juicio y que se termine acá todo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no es necesario que tú conozcas el evangelio para poder ser salvo, porque este texto dice que tú puedes ser salvo si eres fiel a la luz que tienes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿para qué es necesario predicar el evangelio a todo el mundo? Claro, para que venga el fin. Pero hay personas que creen que tiene que ser necesario predicarse el evangelio a todo el mundo para que todo el mundo pueda ser salvo. Pero la realidad es que si Dios en este mismo momento pusiera stop y se terminara ahora el tiempo de gracia, Él tiene información suficiente. ¿O no tiene información suficiente? Claro que la tiene, para poder decidir quién se salva y quién se pierde. Entonces parece que la razón de la predicación del evangelio a todo el mundo parece que no solo tiene que ver con la salvación del ser humano, porque Dios puede salvarte igualmente. De hecho, Jesús ya murió en la cruz por ti. Hay una razón de esta espera del por qué Jesús todavía no ha venido, y esa razón se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice allí, el mismo Pablo, el mismo que escribió el versículo anterior, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que lo que está esperándose es la manifestación de los hijos de Dios. Y de hecho, esa manifestación va a ser tal que no es una manifestación humana, es Cristo en el ser humano. ¿Se acuerdan de que Jesús estaba lleno de la plenitud de la deidad? Dice la Biblia. Lo mismo Dios quiere para cada uno de nosotros. Y dice el versículo 18, porque leí el 19 recién. Miren el 18, dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que claramente esa gloria venidera que ha de manifestarse, la creación gime de alguna forma esperándola, y cuando ocurra eso, entonces dice la Biblia, en cuanto a esa gloria que ha de manifestarse, el mundo va a poder contemplar a Dios de una forma que no lo había podido contemplar antes. Cuando algunos leen este texto, creen que aquí está hablando del reino de los cielos, porque claro, en el reino de los cielos, para ir al reino de los cielos vamos a ser glorificados, tenemos que ser cambiados, vamos a andar con vestiduras blancas, de luz, resplandecientes, tal como las tenían Adán y Eva. Pero el texto bíblico, cuando uno se detiene allí, no dice que hay que esperar al reino de los cielos para poder ser portador de la gloria de Dios. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 18:1 que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, perdón, eso es el mensaje del primer ángel. El capítulo 18, versículo 1, dice que vio un ángel
rodear la tierra con la gloria de Dios. Y cuando nosotros estudiamos acerca de estos ángeles de Apocalipsis, sabemos que representan al pueblo de Dios. Significa que el pueblo de Dios tiene la gloria de Dios y rodea el mundo con la gloria de Dios. O sea que logra que Dios se manifieste en ellos. Pregunto, ¿Jesús le permitió al Padre manifestarse en él? ¿Se acuerdan cuando Felipe dijo, antes de que te vayas te pido por favor que nos muestres al Padre? Se lo dijo de otra forma, pero eso es lo que le dio a entender. Y Jesús le respondió, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis visto, no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No estaba diciendo que él y el Padre son la misma persona, pero él y el Padre comparten algo muy particular en común. Aparte de que los dos son Dios, la Biblia estaba diciendo que el carácter de Cristo era el carácter del Padre. Y este mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Una gloria que no es de ellos. Porque la gloria que teníamos se fue. La Biblia dice, hemos quedado destituidos de esa gloria. Pero cuando tú le entregas tu vida a Dios, con este cuerpo pecaminoso, mortal, que va a ser cambiado en la segunda venida a un cuerpo no pecaminoso e inmortal, pero desde antes de la segunda venida de Jesús, Dios quiere tocar las mentes de los seres humanos para que quien te vea a ti, ya no te vea a ti. ¿A quién vea realmente? Cuando lo miraban a Jesús, ¿a quién tenían que ver realmente? Al Padre. Y cuando nos miran a nosotros, ¿a quién tienen que ver? A Cristo. La Biblia dice claramente eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice que en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea que cuando Cristo viva realmente en su iglesia, en el corazón de su iglesia, en la mente de su iglesia, entonces de una forma muy evidente la manifestación de la gloria de Dios será evidente en todo el mundo. Parece que eso es lo que se está esperando. Eso es lo que el texto dice. Porque repito, Dios ya tiene luz suficiente, Dios ya sabe todo desde el principio, pero ya hay suficiente información para juzgarnos. Pero la cuestión es que acá no solo se trata de salvar al ser humano. Acuérdense que hay un conflicto que resolver. Antes de la creación del ser humano ya existía un conflicto. Y nosotros vinimos para poder, Dios nos creó para ayudar a resolver ese conflicto. No para generar más problemas en el conflicto. Pero tristemente, primero Eva, luego Adán y luego todos nosotros, hemos generado muchos problemas en la solución del conflicto a Dios, ¿o no? Nunca se trató solamente de salvar al ser humano. El carácter de Dios es puesto en duda en el cielo cuando Satanás peca. De hecho, se evidencia eso en el libro de Job. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás le dice, claro, él es todo eso, pero porque tú no me permites tentarlo. Permíteme tentarlo de una forma que él no ha sido tentado antes. Y vemos quién tiene razón realmente. Y vas a ver que si él no te blasfema en tu misma presencia. Por lo tanto, Satanás lo que decía es, Dios es un Dios injusto. Porque dice que sus hijos son fieles, pero claro, porque él los está cuidando mucho. Pero cuando él retire esa protección especial que tiene, vamos a ver cuán fieles son realmente. Si hubiera pecado Job en ese momento, ¿qué se hubiera demostrado? ¿Que Dios tiene razón o que Dios no tiene razón? ¿Qué creen ustedes? Porque evidentemente Dios es bueno, Dios no cambia. Pero Dios es tan impresionante que confía en nosotros. Dios es tan Padre amante que deposita lo que Él podría hacer solo en nosotros. Y nosotros podemos hacer bien decidiendo hacer su voluntad o hacer muy mal. Job decidió bien. ¿Qué hubiera sucedido si Job pecaba en ese momento? ¿Quién quedaba mal parado? Dios. ¿Se dan cuenta el riesgo que corre Dios al confiar en nosotros? ¿Ustedes creen que les salió gratis? No, no lo digo porque ustedes crean, es una forma de expresarme. ¿Acaso ustedes creen que le salió gratis a Dios enviar a Jesús a este mundo? Porque Jesús, al igual que nosotros, podía haber pecado. Jesús no estaba esclavo a no pecar, Él tenía libre albedrío. De hecho, Él tuvo que orar en el Getsemaní. Padre mío,
si es posible pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Había dos voluntades allí. Estaba la voluntad humana que tenía Jesús y estaba la voluntad del Padre. Y Jesús decidió entregarse a su Padre. De la misma forma, Dios quiere que cada uno de nosotros esté dispuesto a entregarnos a Él en esta hora. Yo necesitaba decir esto antes de presentar esto. Bien, necesitaba decir esto porque hay que reconocer algo, hermanos. Si Dios podría ya haber venido si Él quisiera, pero Él respeta nuestro libre albedrío y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, una manifestación que no puede ocurrir sin el poder que Él le otorgue al ser humano. La pregunta entonces es, ¿por qué no vino Cristo? Definitivamente, porque esa manifestación gloriosa no se pudo dar y la tierra no puede todavía ser llenada de la gloria de Dios, para que entonces el Evangelio sea predicado y entonces venga el fin. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Pero eso significa que de alguna forma, si esa manifestación gloriosa no ha ocurrido, aquí debemos hablar de que alguien tiene que tener responsabilidad sobre esto. Obviamente que el enemigo de Dios tiene gran responsabilidad. Pero el enemigo de Dios no puede obligarnos. Se nos dice a través del espíritu de la profecía que no puede obligarnos. Por lo tanto, si nosotros todavía estamos en este mundo, de alguna forma, aunque no basta con la decisión de una sola persona, claramente, pero tu decisión es muy importante, depende también de nosotros. Se nos ha dicho anteriormente que Cristo podría haber venido ya hace mucho tiempo y todavía seguimos acá. Entonces la pregunta es, con toda esta información que hemos recibido, que ustedes reciben a diario, con la Biblia que tienes, porque toda esa información está aquí. No es que yo me la inventé, o que vine de no sé dónde para poder transmitirles algo que no había forma de que ustedes supieran. Toda esa información está acá, desde antes de yo nacer. Toda esa información tiene que ver con lo que está en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Vamos a seguir, y lo digo con mucho respeto, hermanos, pero es necesario decirlo, ¿vamos a seguir jugando a ser adventistas del séptimo día? ¿O realmente vamos a hacerlo? Porque un adventista del séptimo día es aquel que realmente cree que Cristo viene en su generación. Amén. Y si yo creo que viene en mi generación, y yo no sé cuándo será el último día de mi vida, haré todo lo posible para dedicar cada día de mi vida a Cristo. Amén. Sabiendo que en este mundo lo que puedo tener es sufrimiento y aflicción. Pero también sé que los enemigos que puedo tener en este mundo no son nada en comparación a Cristo. Porque Cristo dijo, no temáis porque yo he vencido al mundo. Dios, así como puso su nombre en juego al colocar a Job ahí adelante de Satanás, porque lo puso en juego, porque le podía haber salido muy mal a Dios. Es interesante que pone su nombre en juego con nosotros como su iglesia, una iglesia a la cual Él ha llamado, y no le da lo mismo a Dios lo que la iglesia haga. No es que podemos hacer lo que queramos, total, Jesús viene y parece que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. No estoy hablando de salvación por obras, pero lo que tenemos que hacer es permitirle a Dios hacer esas obras a nosotros. Pero no se puede si no creemos. Si no creemos que nosotros tenemos un mensaje distintivo, totalmente diferente de lo que el mundo conoce. A veces hablamos de justificación por la fe y no tenemos idea de lo que significa eso. A veces creemos que Lutero tenía toda la razón, pero si Lutero tenía toda la razón, con la luz de Lutero era suficiente. ¿Para qué Dios levantó una iglesia al final de la historia? Si con la luz de Jesús en el lugar santo, Lutero estaba en los tiempos del lugar santo, era suficiente, ¿para qué Jesús pasó al lugar santísimo? O dando más luz al ser humano. Cuando ustedes estudian en Primeros Escritos, página 55, dice claramente ella que cuando Jesús pasa al lugar santísimo para hacer esa última obra, Dios empieza a dar una luz especial a su pueblo que todavía no tenía. A eso se refiere Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Había empezado a aumentar desde antes de 1844, pero en 1844 el mundo fue desafiado a creer si estas cosas de la Biblia son reales o no lo son. Y 181 años después, nosotros todavía seguimos acá. Se nos dice que esa generación que fue testigo del chasco era la generación que Dios quería ingresar en la Canaán celestial.
Y pasaron no sé cuántas generaciones. Y todavía seguimos acá. Tenemos dos opciones. O le seguimos dando vuelta a la ruedita del hámster, o hacemos un alto en nuestras vidas, reconocemos la situación en la que estamos y entendemos que Dios quiere utilizarnos para que nosotros seamos la última generación que exista sobre la faz de la tierra, hermanos. Pero si yo creo que mi Señor tarda en venir, no va a venir ahora, no va a venir ni dentro de 10, ni dentro de 20, ni dentro de 30. No sé, faltan más de 100 años para que venga, porque todavía no vino la ley dominical, y parece que cada vez que pasa algo grave en Estados Unidos, ahí puede ser que venga, pero cuando se aquieta todo, no, faltan como 1000 años para que venga. Si nosotros vamos a estar jugando de esa forma con la palabra de Dios, basándonos en lo que pasa en el mundo para decidir si es real o no la venida de Jesús, en vez de basarnos en lo que este santo libro dice, entonces estamos muy mal. Porque la Biblia no nos invita a eso. La Biblia no nos invita a creer ciegamente. La Biblia nos invita a que miremos para el costado. Pero hay muchas cosas que no han pasado en el costado de nosotros porque nosotros tampoco hemos dado ese paso, hermanos. Nosotros tenemos que dar ese paso de fe, de creer que realmente Dios puede hacer con nosotros y en nosotros cosas que ni nos imaginamos. Asumo yo que Felipe no suponía que Dios lo iba a teletransportar después de haber bautizado al etíope eunuco, y Dios lo hizo. Supongo que los apóstoles no sabían que iban a recibir el don de lenguas en el día del Pentecostés, y lo recibieron. La pregunta es, ¿qué cosas tú crees que Dios no puede hacer contigo, pero que Dios sí puede? ¿Acaso no crees que Dios tiene poder para teletransportarte? Yo el otro día mencioné a Rusia, pero pongámosle China. Puede ser dentro de 3 cuadras para poder hablar con alguien por alguna razón. ¿No crees que Dios tiene poder al final de la historia para que si no sabes inglés, alemán, ruso, mandarín o lo que sea, darte el don de lenguas? Porque quizás no hay nadie ahí para que predique el evangelio, que tiene que ser predicado, para que entonces tú vayas y les prediques a esas personas. ¿No crees que Dios tiene ese poder? Pero para hacer eso, ¿no crees que primero Dios tiene poder para convertir tu corazón? Porque a veces pensamos que, Dios no está haciendo con nosotros muchos milagros. Hermanos, el milagro más grande que Dios puede hacer en el universo es convertir un corazón. Porque mover montañas a Dios no le cuesta nada, pero convertir un corazón le costó la sangre de su Hijo. No es gratis. Para nosotros es gratis el cielo. Para Él le costó todo. Y nosotros debemos entender, somos la última iglesia que Dios ha llamado con un mensaje muy especial y muchas veces no lo estamos utilizando. Tenemos miedo de predicarlo al mundo, tenemos miedo de lo que dirán, queremos que no nos llamen secta, que nos llamen secta todos los sectas que quieran. Yo ayer mencionaba que para el mundo la fe es locura. Van a creer que estamos locos por hablar de esta forma, por presentar estas cosas que ahora yo les voy a presentar. Pero la realidad es que la Biblia no nos enseña que nosotros nos tenemos que guiar por lo que el mundo piense de nosotros. ¿Qué importa lo que el mundo piense de nosotros? Claro, tú tienes que tener tacto, tú tienes que amar a las personas del mundo, tú tienes que acercarte con inteligencia, con astucia. Pero nunca olvides que tú vives por la sangre de Cristo. Nunca jamás olvides eso. Nosotros somos una iglesia con una luz como nunca Dios dio luz a ninguna otra iglesia en el mundo. Tenemos una luz que incluso los ángeles se enteraban cuando Dios nos la comunicaba a nosotros. Los ángeles quisieran escudriñar en cosas que todavía no pueden y nunca incluso van a entender. Los únicos que van a entender lo que costó completamente el sacrificio de Cristo, aunque no van a entenderlo completamente, pero son los que más van a entender, son los seres humanos. Somos nosotros cuando vayamos al cielo los que vamos a hablar de la historia de la redención, porque qué mejor que nosotros que contemos en primera persona lo que Dios hizo por nosotros. Los ángeles lo pueden hacer, pero no es lo mismo. Es necesario el ser humano para esto. El ser humano fue creado para vindicar el carácter de Dios, para defender el carácter de Dios. Yo el otro día mencioné que el ser humano fue creado como si fuera un arma de destrucción masiva, un arma a través de la cual Dios puede demostrarle al universo quién tiene razón. Adán y Eva no tenían que pecar, y si no pecaban, al tiempito Satanás hubiera sido eliminado. Pero pecaron, y el conflicto no se resolvió, al contrario, se agudizó. Entonces Dios no decidió dejar al ser humano de lado y crear otra arma para poder combatir a Satanás. ¿Decidió? No. Decidió convertirse en ser humano, rescatar al ser humano, restaurar al ser humano, para que el ser humano cumpla los propósitos por los cuales existe.
Y el ser humano existe para defender a su Dios. Amén. El ser humano existe para que nosotros seamos sus abogados en este mundo, hermanos. Cristo es nuestro abogado en el cielo y nosotros somos sus abogados en la tierra. Nosotros deberíamos ser realmente los representantes de Cristo en la tierra, llenos del Espíritu Santo. Amén. Y no estoy hablando de blasfemias, porque hay alguien que dice ser el representante de Cristo en la tierra. No estoy hablando en esos términos. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios y eres lleno de la plenitud de la deidad, quien te mira a ti, mira a Cristo. Quien habla contigo parece que está hablando con Cristo. Tú eres transparente completamente. Y eso significa ser un digno representante de Dios. La Biblia también le llama testigos. Es un digno testigo que habla acerca de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, los gobiernos del mundo tratan de entender qué es lo que va a pasar de aquí en más. Contratan todo tipo de profesionales en diferentes áreas para poder hacer cálculos y deducir cómo se va a comportar la economía, cómo se va a comportar la naturaleza, cómo se va a comportar muchas cosas. Pero lo que menos hacen es consultar este libro. Y tampoco lo que hacen es consultar a los que Dios levantó en los días finales de esta historia para que tengan una luz que el mundo no tiene, para que le puedan decir al mundo qué es lo que va a pasar de aquí a poco tiempo. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos una luz que nadie tiene, que si las personas en el mundo supieran a lo que se van a enfrentar de aquí a poco tiempo, vendrían corriendo a suplicarnos que les expliquemos qué es lo que va a pasar. Yo, cuando era asistente de colportaje, recuerdo que a veces, en algún que otro culto, a los colportores les mencionaba: miren, en este momento ustedes tienen que ir a golpear puertas. Tenemos. Llegará un momento donde ya la puerta de gracia se habrá cerrado, y cuando las personas quieran que se les hable de Cristo para ser salvos, ya será demasiado tarde. Si esas personas supieran lo que ustedes están haciendo con esos libros, no serían ustedes los que estén golpeando las puertas de las personas. Aquí, en este lugar que estamos alquilando para que se quedaran los colportores, habría cuadras y cuadras y cuadras de colas tocando, de colas de personas tocando la puerta, para que nosotros no tengamos que hacer ni 2 metros para salir de la casa. Serían las personas las que vendrían a nosotros. Pero el mundo no sabe todavía eso. Pero es necesario que nosotros sí. Por eso necesitamos estudiar todas estas cosas. Por eso hemos estudiado algo tan importante como la diferencia que hay entre el sello de Dios y la marca de la bestia, para no ser engañados, porque al final de la historia todo tendrá que ver con esto. Tendrá que ver con el verdadero concepto de lo que implica el sábado, el verdadero concepto de la justificación por la fe, el verdadero concepto del Evangelio, el verdadero concepto de Cristo, el verdadero concepto de quién es Dios. Porque Satanás puso todo eso en duda, y la pregunta es: ¿nosotros qué vamos a hacer? No basta con conocer, hermano. Necesitamos entregar nuestros corazones a Cristo. Elena de White dice claramente que al final de la historia el Evangelio será predicado de una forma tal que ya no será por argumentos, sino por la convicción de lo que tú estás diciendo. Y esa convicción será contagiosa. La pregunta es: tú cuando hablas y hablas de Cristo a las personas ven que realmente estás convencido de lo que dices, o dudas. Porque si dudas, no crees. Y si no crees, la Biblia dice que le haces mentiroso. ¿Qué clase de concepto estás transmitiendo, demostrando cuando estás frente al mundo? Cuando estás con tu familia. Y yo no lo digo por ser ejemplo. Lo digo porque es la realidad. Esto, antes de que para ustedes, esto definitivamente es para mí. Cada uno de nosotros debe entender lo que está pasando en el mundo. Miren, hermanos. La Biblia dice Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 1 al 3, que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Perdón, estoy ahí. Es que ustedes ven, a ver, un poquitito más acá, un poquitito más para mi lado, solo un poquito, porque el reflejo no me permite ver dónde voy. Ahí. ¿Ustedes ven ahí? Bien, entonces dejemos ahí. Gracias. Dice Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el tiempo tiene arreboles. Es este cielo rojizo que se ve.
Entonces decimos, claro, hay cielo rojizo, han escuchado muchas veces, significa que al otro día hay buen tiempo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene a revolverse el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Esto significa que si ellos no podían distinguir las señales de los tiempos, se refiere al tiempo en la profecía, no sabían dónde estaban ubicados. Y el que no sepa dónde está ubicado, está en peligro. Por lo tanto, es necesario que nosotros sepamos dónde estamos ubicados en las historias finales de este tiempo. De aquí en más, lo que ya pasó anteriormente es importante, pero yo lo que les voy a mostrar de forma rápida es lo que de aquí en más está agendado en la agenda de Dios. Hay cosas que no sabemos, no solo las fechas, sino que no sabemos bien el orden, porque parece que viene una cosa primero y después la otra, pero hay otros textos que parece que esto se da vuelta. Hay cosas que probablemente ocurran casi en simultáneo, pero sí igualmente deberíamos estudiar acerca de esto. La Biblia habla de que es necesario que se duplique, que ocurra de nuevo ese reavivamiento que tuvo la iglesia primitiva cuando recibió el Espíritu Santo. Ahí yo coloco textos, no los vamos a leer ahora esos textos, pero son textos prueba para que el que quiera estas diapositivas, yo se las puedo compartir si quieren, puedan investigarlo por ustedes mismos. Y no son los únicos textos, hay muchos más textos. Pero aquí apenas estoy colocando algunos textos. Pero ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 2, ellos estaban unánimes, en un aposento alto, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y se nos dice que ahí recibieron la lluvia temprana. Hemos estudiado estos días acerca de la lluvia tardía. La lluvia tardía, para que venga, va a venir cuando su pueblo esté en esa condición en la que estaba el pueblo de Israel en la iglesia primitiva. Estaban unánimes. Unánimes no significa estemos todos bien acá, que nadie discuta nada y llevémonos bien. No, unánimes en doctrina. Hay que discutir estas cosas. Por supuesto que hay que discutir estas cosas. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, a poner en disensión los unos sobre los otros. Habló de una familia, ¿cuánto más una iglesia? Se nos dice que esta es la iglesia militante. Y se nos dice que de aquí, los que permanezcan fieles se transformarán en la iglesia triunfante. O sea que no todos los que son de la iglesia son verdaderos israelitas. No todo el que dice ser judío lo es. No todo el que dice ser adventista del séptimo día lo es para Dios realmente. Ahora, Dios quiere que todos sean. Dios está esperando que su pueblo se arrepienta, que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que debe ocurrir primero, para que se desencadene todo lo que les voy a mencionar ahora, es esto. Por aquí se comienza, por reavivamiento y reforma. Hay una cita de Elena de White que dice, yo no voy a leer todo lo que está aquí en todos lados, la cita está, pero se los voy a dejar ahí, cualquier cosa luego se los comparto. Dice, deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. O sea que si necesitamos esto, por lo tanto es que no tenemos todavía esto. Quizás alguien ya lo tiene, pero de forma general la iglesia no lo tiene. Y si no lo tiene, entonces está muerta espiritualmente. Eso es lo que el texto está diciendo. Y necesitamos ser reavivados. Reforma, por otro lado, significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. O sea que hay cosas que creemos conocer que están mal. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, el último mensaje de Dios a la iglesia, a la última iglesia que Dios tiene sobre este mundo. Entre otras cosas, le dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de nada tienes necesidad y no sabes. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero la cuestión es que no sabes. La iglesia cree saber y no sabe. Hermano, si esta iglesia supiera lo que tiene que saber, realmente, por lo tanto, experimentara esta reforma, Cristo hubiera venido hace tiempo. Entonces necesitamos dejar de mirar para el costado, dejar de echarle la culpa al Papa que todavía no se puso las pilas para poner la ley dominical. Dejar de echarle la culpa a nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, que no son todavía tan tenaces para hacer que el gobierno les obedezca y que se ponga una ley dominical en Estados Unidos. Debemos entender que eso va a pasar, pero no es culpa de que eso no pasó, que todavía Cristo no vino. Eso va a pasar cuando primero pase esto.
Porque si no hay una iglesia convertida, cuando Jesús venga a buscarla, ¿a quién se va a llevar? Si no hay un Job que testifique, que lo defienda en este mundo, ¿quién va a quedar bien parado y quién mal parado? Satanás quiere vencer en esta guerra. Yo ya sé que él es un enemigo vencido por causa de que Cristo murió en la cruz. Pero, si Dios no cumple con sus profecías, esto es extraño. Todavía parece que es necesario que el ser humano exista para poder llenar la tierra con la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando. Dice, reforma significa reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. Y dice que estas cosas deben actuar juntas. En paralelo con el reavivamiento y reforma, existe lo que la Biblia llama zarandeo. Lo que pasa es que el zarandeo cada vez se pone más duro, cada vez se mueve más, cada vez la zaranda se sacude más. Y llegará un momento donde quede casi perfectamente dividida la iglesia entre los que son trigo y entre los que son cizaña. Y entonces, eso que aparece también en Mateo capítulo 13, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, que algo yo les mencioné recién, el último mensaje a la iglesia, que es la iglesia de la Odisea. En cuanto a esto, miren lo que se nos dice. Pregunté, esto, espíritu de profecía, esto es Dios el que está hablando a través de un ser humano, por supuesto. Pregunté cuál era el significado del zarandeo, que yo había visto, porque ella vio un zarandeo. Y se me mostró que el zarandeo, que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia en la Odisea. A la iglesia en la Odisea se le dice, he aquí el testigo fiel y verdadero, dice esto. ¿Quién es? Jesucristo. Así que ese último mensaje a la iglesia en la Odisea genera un zarandeo. Vaya zarandeo, claro, porque Dios no está hablando de una forma donde felicita a la iglesia. No, Dios reprende a la iglesia. Entonces dice aquí, este zarandeo moverá, esta situación moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. O sea que si tú estás dispuesto a ser humilde, a aceptar ese consejo del testigo fiel, que es Jesucristo, entonces vas a ser inducido a exaltar el estandarte de Dios y a difundir la recta verdad. No una verdad que a ti te parece que es la verdad. No, la verdad de la Biblia, la recta verdad, la única verdad, el único evangelio. Y luego dice, algunos, en cambio, no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. O sea, unos lo aceptan, otros no lo aceptan. Vi, dice ella, que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Claro, porque no nos gusta escuchar cuando nos reprenden. No nos gusta abrir la Biblia en esa parte que tenemos ganas de pasarla rápidamente o tenemos ganas de cerrarla. Ir rápidamente a los salmos, ir rápidamente a proverbios. Que cuidado, depende de cuál salmo sea el que estamos leyendo. No nos gustan estas cosas. Es normal. Es parte de tu naturaleza. Dios lo sabe. Pero eso no es excusa. Jamás es excusa. Dice, por lo tanto, que este mensaje del testigo fiel ha sido escuchado a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, hermanos, se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento y todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Palabra de Dios. Esto no lo estoy inventando yo. Luego de ese zarandeo, luego de haber un reavivamiento y una reforma, y en ese zarandeo, como el pueblo de Dios ya ha avanzado en lo que tiene que avanzar, entonces Dios le permite a Satanás hacer lo propio. Desde hace tiempo que parece que se tiene que formar una imagen de la bestia, aparece en Apocalipsis 13, se nos advierte cómo van a suceder estas cosas, y cuando parece que se está por formar, algo pasa. Parece que se está por formar, se enfría todo. Parece que ahora Donald Trump es el último presidente de la historia del mundo en Estados Unidos. Algo pasa. Francisco iba a ser el último. Algo pasa. Ahora hay otro, ¿no? Bien. La cuestión es que parece que continuamente que está avanzando el mal, algo pasa y se detiene. Bueno, eso es cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3, porque dice la Biblia que Dios está deteniendo los vientos. Repito, Dios no le va a permitir a Satanás avanzar más rápido de lo que el pueblo de Dios está avanzando.
cuando el pueblo de Dios avance de la forma que Dios quiere que avance, entonces Dios le permitirá a Satanás avanzar. Dios no le permitió a Satanás tentar a Job sin antes haber preparado a Job. Job ya estaba preparado para esas tentaciones, ¿se dieron cuenta? No es que primero vino Satanás y después Dios dijo, dame un tiempito que lo voy a preparar a Satanás. No. Dios solo le permite avanzar a Satanás cuando sus hijos están preparados. Y en cuanto a la imagen de la bestia, ¿qué es esto de la imagen de la bestia? Quizás algunos puede ser que lo escuchó por primera vez o no. Yo he hablado acerca de las profecías estos días, de la bestia y su imagen, etc. Pero miren lo que se nos dice. El Señor me ha mostrado definidamente, que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y si queda poco para el cierre del tiempo de gracia, queda menos para ver esta formación. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Acuérdense que la primera bestia surge del mar, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. La segunda bestia surge de la tierra. Y en este contexto dice, así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia. ¿Cuál es la bestia aquí? Se nos dice el papado. Entonces, observando el comportamiento que tiene este poder político-religioso en el mundo, se observará también qué situación se generará en la otra bestia, que es la que surge de la tierra, que no es ni más ni menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Hay mucho para explicar aquí, pero poco tiempo. Pero es bueno que ustedes sepan esto y vean la cronología de los eventos finales hasta que la eternidad sea restaurada. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata, no el protestantismo verdadero, sino el protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. O sea que cuando nosotros veamos, especialmente en Estados Unidos, estas iglesias que dicen ser cristianas, pero que en vez de tener el verdadero día de reposo, que es el sello de Dios, que es el sábado, guarden el domingo, que en vez de creer que realmente las personas cuando mueren no se van a ningún lado, sino que esas personas dejan de existir hasta que Dios las vuelva a la existencia, porque los muertos nada saben, dice la Biblia, en el libro de Eclesiastés. En cambio, ellos enseñan que los muertos saben, que los muertos andan dando vueltas, que tú te puedes encontrar con tu abuelito muerto y toda serie de situaciones. Bueno, evidentemente no son verdaderos cristianos. No digo que no sean sinceros en lo que creen. Capaz que son verdaderos cristianos sinceros en lo que creen, pero testigos de Dios en este punto no lo son. Y más si saben que están enseñando mentiras y así igualmente lo siguen haciendo. Luego de que se formen, la Biblia dice que la imagen de la bestia se va a formar para colocar la marca de la bestia. Lo hemos estudiado en Apocalipsis 13. Y justamente la marca de la bestia tiene que ver con esto. Se conoce como la ley dominical. La imposición de guardar el domingo de forma obligatoria. El domingo no es la marca de la bestia, hermanos. Todavía. Cuando se haga obligatorio en el mundo, se convertirá en la marca de la bestia. El sello de Dios sí existe, la marca de la bestia todavía no. Pero va a ocurrir. Y lo interesante es que cuando ocurra esa marca de la bestia, que en este caso es la ley dominical, que aparece en Apocalipsis 13, Ezequiel 8, no tenemos el tiempo para ver aquí, yo coloqué entre paréntesis, y yo expliqué ayer de qué se trataba al fin del tiempo de gracia. Acuérdense que no es que de golpe y porrazo Dios dice, listo, ya está, no más nada. No, Dios va juzgando cada caso, y cuando ya no hay más casos que juzgar, Jesús sale y por lo tanto ya no hay más tiempo para los que quedaron en el medio, que ya fueron juzgados para arrepentirse si no se arrepintieron. A eso se refiere. Pero es interesante que la Biblia enseña algo en relación al juicio que yo después voy a explicar por qué puse aquí fin del tiempo de gracia para la última iglesia que Dios tiene. El otro día alguien me preguntó, ¿será que cuando ocurra la ley dominical, ese va a ser el fin del tiempo de gracia para los adventistas, para los que más luz tienen? Y yo dije, no es tan así, porque la realidad es que el juicio, dice la Biblia, comienza por su casa, comienza por los que más luz tienen. Entonces, si yo estoy aquí y me entero 3 días después
de que la ley dominical apareció por allí, yo no puedo comenzar a ser juzgado cuando sale la ley dominical, porque para que la ley dominical sea una prueba para mí, yo me tengo que enterar. En el momento en que yo me entere, a partir de ahí ya puedo decir, oh, mi nombre puede pasar en cualquier momento. Todavía no vino la ley dominical, pero definitivamente está por venir. Se nos dice aquí en el Espíritu de Profecía, ustedes tienen las referencias ahí abajo para que puedan leer si quieren. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido, claramente al final, un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. O sea que mientras la puerta de la gracia se cerró para unos porque no quisieron escuchar, todavía sigue para los que no tuvieron la culpa de que todavía no supieran. Pero cuando llegue el momento de que ellos sepan y decidan, ahí se cierra para ellos también. ¿Se va comprendiendo? O sea que no es para todos al mismo tiempo, se va cerrando paulatinamente. Es como el caso de los vientos. Dios está soltando los vientos, no es que los suelta y de golpe y porrazo se va el Espíritu Santo. Dice Elena de Guay que se está retirando el Espíritu Santo de este mundo. Es algo como que va increciendo o va descendiendo, como sea. Es poco a poco, pero definitivamente que todo esto es rápido. Ahora, todo esto que yo estoy diciendo, se nos dice que ocurrirá rápidamente. En Testimonio para la Iglesia, tomo 9, dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Todo esto que estoy diciendo va a ocurrir de una forma muy acelerada. Ustedes fueron testigos de una pan o plan, como quieran, no importa, porque hay algunos que piensan una cosa, otros que piensan otra, no me voy a meter ahí, pero hubo una situación que trajo una enfermedad llamada COVID-19 a este mundo, en un virus llamado SARS-CoV-2, y en menos de medio año este mundo conoció lo que nunca conoció, que no sabían qué era no salir de su casa y estar ahí encerrados. Y acá, aunque fue fuerte, fue débil en comparación a otros lugares. Ahora, imagínense, ¿en cuánto tiempo le llevó el enemigo de Dios a hacer todo este caos en el mundo? ¿Mucho o poco? Porque esto no provino de Dios, obviamente, ¿no? Provino del enemigo de Dios. Así que ya sabemos que esto fue idea del enemigo de Dios. Que Dios lo haya permitido es otra cosa. En muy poco tiempo ocurrió esto. Y eso fue una muestra de lo que viene. Si lo que viene es peor que un virus, ¿cuánto tiempo creen ustedes que todo se va a desarrollar rápidamente? Que van a colocar una ley dominical para que urgente se cumpla, no sea cosa que nos caigan plagas en la cabeza. En muy poco tiempo. La pregunta es, ¿tenemos suficiente tiempo hoy? ¿Le estamos dedicando tiempo a Dios suficiente para prepararnos? Porque llegará el momento donde el tiempo será cortado tanto, donde se nos dice que lo que no hicimos en años vamos a tener que hacerlo en meses. La pregunta es, ¿qué necesidad de hacer toda la apurada y que quizás no salga tan bien? Dios quiere ir, te ha dado tiempo, nos ha dado tiempo de gracia de sobra para poder prepararnos. Dios no quiere que esperemos hasta lo último para prepararnos, porque quizás no terminemos haciéndolo definitivamente. Dice también, se nos dice que va a comenzar cuando, antes del cierre del tiempo de gracia, un juicio, que es el juicio de los vivos. Y yo mencioné recién algo, quisiera agregar algo más. La Biblia enseña que cuando Jesús pasara del lugar santo al lugar santísimo, Daniel 8:14, comenzaría un juicio. Y ese juicio involucra dos tipos de personas, los que están muertos y los que están vivos. Se comienza por los muertos y se nos dice de forma cronológica, desde Adán y Eva hasta la persona, hasta el último de los que murió, cuando comienza el juicio de los vivos. Pero el juicio de los vivos no es cronológico, no es por fecha de nacimiento, es de acuerdo a la luz que tú tienes. Eso lo dice Ezequiel 9, que el juicio comienza por mi casa, comenzaron por mi santuario, se nos dice. ¿Quiénes oficiaban en el santuario? ¿Y quiénes eran los sacerdotes? ¿Los que más o los que menos luz tenían? Los que más. Así que es un privilegio poder servirle a Dios. Pero también tú tienes que entender que al que más luz tiene, más se le va a pedir. Eso no significa que tú digas, entonces no quiero que se me diga nada. Porque se nos dice claramente que Dios no solo nos juzgará por la luz que tuvimos, sino por la que pudimos haber tenido y no quisimos tener.
O sea que nos conviene conocer estas cosas, hermanos. Es necesario que como iglesia nos levantemos, empecemos a estudiar seriamente todas estas cosas. Alimentémonos de comida sólida, porque las pruebas que vienen sobre este mundo son tan graves que no basta con agua con azúcar para poder subsistir. Y ese alimento que Dios quiere que comamos, definitivamente es un alimento espiritual. Para eso existimos. Yo me voy a saltear alguna cita aquí. Luego se nos dice que luego del juicio de los vivos, entonces, a ver, si tu nombre fuera hoy en día juzgado, y la Biblia dice que el juicio por cada uno pasa una vez, y es juzgado y tú eres hallado aceptado para Dios, ¿qué recibes en ese momento? Ustedes dijeron, un sello, ¿no? O sea que ustedes verán que esto es casi instantáneo. En el momento en que pasa ese nombre, es sellado. Viene otro nombre, es sellado. Viene otro nombre, este no es sellado. Este sí es sellado. Este no, este no, este no, este sí. Por lo tanto, evidentemente que el inicio del juicio de los vivos implica el inicio también del sellamiento, que también ustedes lo pueden ver allí en Ezequiel capítulo 9. Miren lo que se nos dice en cuanto al sellamiento. Esto es muy importante. Algunas personas piensan que la lluvia tardía es lo que te va a sellar. La Biblia no enseña eso, jamás enseñó eso. Dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan algunas manchas, esté totalmente manchado. Si está más o menos manchado, no pasa nada. ¿Dice eso? Dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, claro, con la ayuda de Dios. Acá no está hablando de salvación por obras. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Y qué dice ahí? Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros. No es que primero cae la lluvia tardía, entonces nuestros caracteres fueron purificados en las cosas de Dios. No, o perfeccionados como dice Elena de White. No, primero viene la obra que Dios hace en los caracteres, para entonces, con este carácter, poder darle lluvia tardía. Si Dios nos diera lluvia tardía antes de nosotros ser convertidos, que nuestro corazón sea convertido, lo que ocurriría es que significa que entonces seguimos siendo orgullosos. Imagínense yo sanando gente o resucitando gente por ahí y llenándome de orgullo por lo que estoy haciendo. Yo lo hago porque tengo poder, porque soy bueno en comparación al resto. No, Dios quiere que sea humilde, que en ningún momento se me ocurra siquiera pensar que esto proviene de mí. Pablo no resucitó a Eutico, aunque la Biblia lo dice. Claramente la Biblia enseña que Pablo fue un instrumento de Dios para resucitar a Eutico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Qué poder era el que hacía que Jesús resucitara personas? ¿Qué poder? Bien, el poder de Dios. ¿Jesús utilizaba sus propios poderes? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús utilizaba sus propios poderes? Sí, no necesariamente porque Él podía hacerlo, porque Él es Dios. Pero Satanás hubiera tenido la excusa para decir, pero qué gracia tiene. Jesús está venciendo por todos lados, pero lo hace con el poder de Dios, con su poder. Con el poder de Dios, correcto, sí, porque es el poder de Dios con el que venció, pero con su propio poder. Pero nosotros no tenemos ese poder naturalmente, ¿o sí? Jesús sí lo tenía. Entonces, ¿cómo Él nos pediría, ven y sígueme si no tenemos su poder para poder seguirlo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jamás utilizó su propio poder. Utilizó el poder de Dios. Utilizó el poder del Padre. Acuérdense la primera tentación, por lo menos registrada en la Biblia, a la que Satanás expuso a Jesús. ¿Cuál fue? Que convirtiera las piedras en pan. ¿Jesús podía haberlo hecho? Sí. ¿Era pecado eso? Pero sin embargo, si lo hubiera hecho, estábamos todos perdidos. Porque se terminaba el Salvador, se terminaba el que era como nosotros, se terminaba el sustituto. Era trampa. Y Satanás quería justamente que Jesús utilizara de sus poderes para tener una excusa y decir, por eso los seres humanos no van a poder vencer. Entonces Jesús nunca utilizó su poder. Entonces cuando hablamos
de estas cosas, de que las personas dicen, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Está hablando de la voluntad. Nosotros necesitamos entregarnos a Él para que Él remedie los defectos de nuestro carácter. Y entonces dice, la lluvia tardía caerá sobre nosotros. En cuanto al derramamiento de la lluvia tardía, que aparece en varios textos, yo apenas quiero compartir algo. Esto es muy interesante, porque dice, podemos estar seguros que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que lo recibieron y apreciaron la lluvia temprana, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. En otras palabras, si tú no vives conforme a la luz que tienes ahora, ¿cómo Dios te va a dar más luz? No tendría ningún sentido. Si tus ojos no se adecúan a la luz de ahora, ¿cómo Dios va a lograr meterte una luz resplandeciente que te deje ciego? Te haría mal. Y la verdad es que no te sería ni de ningún provecho, ni para ti ni para nadie. Entonces Dios no le va a dar más luz a los que no están viviendo conforme a la luz que tienen. La Biblia dice que para recibir la lluvia tardía, tú tienes que primero recibir la lluvia temprana. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Lluvia, hemos visto el otro día, tiene que ver con conocimiento, ¿se acuerdan? Con enseñanza. ¿Qué estamos haciendo con la enseñanza que Dios nos dio? ¿Cómo le pedimos a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo si no seguimos los consejos de la profetisa que Dios levantó para los últimos días de la historia de este mundo? Y hacemos una selección de sus textos y decimos, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Si se trata de salir a hacer ejercicio físico, lo hacemos. Más o menos, ¿no? Pero si se trata de lo que entra por aquí, ahí nos cuesta. No quiero saber nada con lo que ella dice. Hermanos, nosotros tenemos que ser sinceros, darnos cuenta de que Dios quiere hacer un cambio en el ser humano, pero es imposible que te dé más luz si la luz que ya te dio, tú no la quieres aplicar. Pero la decisión definitivamente seguirá estando en nuestras manos, no de Dios, porque Dios nos ha dado libre albedrío. La lluvia tardía se nos dice que tiene un doble propósito. En primer lugar, se nos dice allí, voy a leer la cita, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, del cual yo les hablé uno de estos días, o varios. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o también conocido como refrigerio de la presencia del Señor, para, acá viene el propósito, ¿qué dice allí? Dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Y también, hay un y, significa que es el otro para, ¿qué cosa? Preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteriores plagas serán derramadas. Ayer hablamos acerca de las plagas. Las plagas existirán para proteger al pueblo de Dios, de los enemigos de Dios. Pero quiero decirte algo. Si llegado ese momento tú no entregaste tu corazón a Dios, tú no entraste a ese momento de la historia con un corazón entregado a Dios, y tú crees que eres amigo de Dios, la realidad es que tú serás un enemigo de Dios. Y no hay peores enemigos del pueblo de Dios que los que un día dijeron que fueron amigos. La Biblia dice que son los más acérrimos enemigos. ¿Quiénes eran peores enemigos de Jesús? ¿Los judíos o los gentiles? Los judíos. Por lo tanto, realmente esta decisión es seria. Yo puedo creer que soy pueblo de Dios, pero si no entrego mi corazón a Dios, lo voy a convertir en uno de los peores enemigos que Dios tuvo en la historia. Esto es así. No hay por dónde irse para un tercer camino. Quien no está conmigo, contra mí es. Quien no junta, desparrama. Yo quiero realmente estar con Dios y juntar con Dios. No hacer la obra del diablo, que es justamente todo lo contrario. Por lo tanto, si yo quiero ser protegido, que las plagas me protejan y no que las plagas sea yo el objetivo de las plagas. Si yo quiero ser protegido por las plagas, definitivamente tengo que recibir la lluvia tardía. Pero para recibir la lluvia tardía debe haber una transformación en mi corazón, en mi mente. Y para eso tengo que ponerme en las manos de Dios para que obre un reavivamiento y una reforma como nunca antes. Si es necesario cambiar el estilo de vida para eso, hay que hacerlo, hermanos. Porque ¿de qué vale el poco tiempo que tú creas podrás ser afligido en este mundo en comparación del peso de la eternidad que nos espera? Es más, cuando estés allí en la eternidad ni vas a recordar las aflicciones
que tuviste. O sea que desde donde se mire, siempre es ventajoso. La lluvia tardía, de acuerdo a lo que se nos dice, generará el fuerte pregón, que es la última chance que Dios le da al mundo a través de una iglesia llena del Espíritu Santo para predicar su evangelio. Dice que, hablando de Apocalipsis 18:1, que dice: y después de estas cosas vio a otro ángel descender del cielo, teniendo gran potencia o poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Se nos agrega: el ángel fue investido de grande poder y gloria, y mientras descendía, la tierra se iluminó de su gloria. Está hablando en una visión, pero claramente estos son los hijos de Dios, que como son canales de perfecta comunicación, van a poder iluminar la tierra con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetró en todas partes, mientras él clamaba con una voz fuerte y poderosa: caída es, porque este es parte del mensaje, caída es Babilonia. O sea que para poder darle gloria a Dios, hermanos, tenemos que anunciar la caída de Babilonia. A veces no queremos hablar de estos temas, pero lo que pasa es que ¿cómo le vas a decir al pueblo de Dios que tiene que salir de Babilonia sin decirle que está en Babilonia? Tienes que decirle que está en Babilonia. Él te va a preguntar: ¿y por qué me decís que estoy en Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Y tú tienes que explicarle qué es Babilonia. Es necesario, y para esto se necesita definitivamente que tú te entregues a las manos de Dios, y la Biblia dice que esto también es darle gloria. Decir caída es la grande Babilonia, que es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Se repite el mensaje de la caída de Babilonia dada por el segundo ángel, añadiendo la mención de las corrupciones que habían entrado a las iglesias desde 1844. Hemos visto esta fecha, hemos visto en estos días qué significa esta fecha, y hemos visto que definitivamente Dios quería dar un mensaje que no se dio, y todas las iglesias que decían ser cristianas, que no aceptaban que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, tristemente pasaron a engrosar las filas de Babilonia. Entonces, cuando empieza a predicarse el evangelio, se cumple lo que dice 2 de Timoteo 3:12: todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Ahora, yo puse ahí que va a haber una persecución previa. De una forma especial se nos dice, porque los primeros que persiguieron a Jesús no fueron los romanos, no fueron los gentiles, fue su propio pueblo. Y es interesante que uno puede leer estas cosas en algunos escritos, donde se nos dice de alguna forma que la persecución, va a haber una persecución previa por parte de los mismos hermanos que se sentaron quizás a tu lado, o en otro lado, no importa, que tristemente en ese momento no estarán convertidos. Por eso tú tienes que orar por ese hermanito que tienes al lado. Tú tienes que preocuparte por él. Esto no se trata de huir de él. Esto se trata de hacer lo que Dios hizo, estar dispuesto a entregar tu vida por salvar esa alma. Fíjense que a Jesús lo perseguían y Jesús no mandó rayos y centellas del cielo para eliminar a sus enemigos. Dijo lo que dijo Esteban después: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, acá tenemos un tiempo precioso para que estas almas no convertidas se conviertan, hermanos, y puedan engrosar las filas de Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que en ese momento de persecución luego se le agregarán tristes muertes. Va a comenzar un pequeño tiempo de angustia. Y todo esto es antes del cierre final de la gracia. Un pequeño tiempo de angustia, donde claramente hay persecución del pueblo de Dios y habrá mártires. Eso ustedes lo tienen en diferentes textos de la Biblia. Luego de que haya mártires y cada persona haya escuchado la voz de Dios y haya tomado una decisión, se nos dice que viene el fin del sellamiento. En otras palabras, el fin del juicio de los vivos. Y ya entonces no tiene más sentido que Jesús siga en el santuario celestial. Por eso ocurre lo que se conoce como el fin del tiempo de gracia, que también aparece en diferentes textos. Algunos de ellos los hemos leído ayer y fue parte de la lectura del día de hoy. Finalmente entonces comienzan a caer las 7 postreras plagas, que de hecho también hemos estudiado. Aunque a ustedes les pareció extenso el tema, hemos estudiado muy poco acerca de esas plagas, pero suficiente como para saber que esas plagas definitivamente tienen la función de proteger al pueblo de Dios, pero no se puede huir de esas plagas. Dios no quiere igualmente que tú temas a las plagas. Lo hemos estudiado en el Salmo 91, porque la plaga no tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no llegará.
siempre y cuando tú le permitas a Dios obrar ese reavivamiento y reforma que tú quieres, que Dios quiere que hagas. Yo sé que estas cosas duelen escucharlas, hermanos, pero es mejor que duela ahora y después estamos seguros, y no sentirnos seguros ahora y que duela mañana, porque ese dolor de mañana será un dolor un dolor que no es redentivo. Es el dolor que sentirán las personas que se apartaron de Dios, que no quisieron saber nada con Dios, que decían incluso que querían saber, pero con sus obras lo negaban. Dios no quiere eso. Dios está haciendo un llamado a la última iglesia, que son ustedes, que Dios tiene en este mundo, que la reprende, por supuesto, pero Dios lo está haciendo porque quiere que ustedes se conviertan en sus testigos. Dios los ama a ustedes. Dios quiere que ustedes sean parte de ese último gran movimiento que Dios hará en el mundo. Y claro, cuando empiezan a caer las plagas, comienza lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob, el cual también hemos estudiado estos días, un tiempo en el cual la iglesia se dará cuenta, porque están cayendo las plagas, que ya Jesús salió del lugar santísimo. Por lo tanto, ya no hay tiempo para arrepentirse de sus pecados. Ya no pueden estar pecando, porque si tú pecas y no tuvieras un intercesor, te pierdes. Entonces la iglesia, los fieles de la iglesia, aunque entregaron sus vidas a Dios, no saben que están salvados. No saben que Dios los está cuidando. Se enterarán después, lo vimos ayer. Se enteran en un momento determinado. Pero lo que ellos creen es que quizás están perdidos. Y la angustia mental de que entonces van a ser destruidos es tan grande que la Biblia dice que fue una angustia tal que nunca hubo, desde que hubo gente hasta entonces, pero dice Daniel 12:1, pero de aquel tiempo será libertad del pueblo. De esa angustia Dios lo liberará. Dios no va a permitir la angustia que siga por la eternidad, ni siquiera que Satanás se salga con la suya. No, Dios va a ayudar a su pueblo. Y hemos visto que de forma particular el momento de la liberación ocurre entre la quinta y la sexta plaga, lo hemos estudiado ayer. De la misma forma que las aguas del Éufrates se secan para quitarle poder a Babilonia, considerando que en Apocalipsis 17:15 dice que esas aguas son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, la división de las aguas, la separación de las aguas, el secamiento de las aguas, va a favorecer al pueblo de Dios. Y esas aguas que representan personas engañadas, de acuerdo a lo que hemos estudiado, se darán cuenta que fueron engañadas, y ahora en vez de querer destruir al pueblo de Dios, se darán vuelta y destruirán a los que los engañaron. Ahí va a haber muchos falsos pastores, muchos líderes religiosos que enseñaban a las personas falsas doctrinas. Y se nos dice que en ese momento va a haber derramamiento de sangre. Qué interesante, ¿no? Que lo mismo, y hemos estudiado ayer también, sucedió en el cruce del Mar Rojo. Esas aguas que parece que eran enemigas de Dios, se convirtieron en amigas. Cuando el pueblo de Dios avanzó por fe y se desencadenó entonces lo que se tenía que desencadenar, Dios seca ese Mar Rojo, abre las aguas, divide las aguas, y las aguas que se supone ayudarían a Satanás, ahora se convirtieron en las aguas que fueron instrumentos para destruir a los enemigos de Dios. Y Faraón y todo su ejército murió anegado en agua, ahogado en aquella hora. La Biblia enseña que como comienza el tiempo de angustia, porque empiezan a caer las plagas, la Biblia dice que se va a colocar un decreto de muerte. Aparece ese decreto simbolizado también en algo que existió en Esther capítulo 3, versículo 13, que no disponemos el tiempo para leerlo ahora. Pero es un decreto que pretende exterminar al pueblo de Dios en una noche, o como se nos dice también, silenciar la voz disidente y reprensora. Pero en el momento en que están por eliminarlos, ahí viene la quinta plaga, y después viene la sexta, y se evidencia el poder de Dios, y los enemigos se dan cuenta que definitivamente están perdidos, cuando Dios finalmente logra liberar a su pueblo. Eso es lo que ocurre, como les mencioné, entre la quinta y la sexta plaga. Cuando los impíos se dan cuenta de que están perdidos, entonces ahora viene la séptima plaga y cae sobre ellos. De acuerdo a lo que se nos dice, va a haber una resurrección especial,
una resurrección previa a la primera. Seguramente muchos de ustedes escucharon que existen dos resurrecciones generales, pero existen resurrecciones parciales también. Tenemos el caso de Jesús. Cuando Él resucitó, resucitaron muchos con Jesús. De hecho, ya hubo resurrecciones antes de las resurrecciones de Jesús. Jesús no fue el primero que resucitó, pero sí a través de la resurrección de Jesús tenían sentido las demás que habían ocurrido antes. Por eso es el primogénito entre los muertos, aunque cronológicamente hablando Él no era el primero en resucitar. Se nos dice al final de la historia que habrá dos resurrecciones, la primera y la segunda, y bienaventurado el que resucite en la primera. Pero cuando uno lee Daniel capítulo 12, versículo 2, lo compara con, no puse aquí, con Daniel capítulo 12, versículo 13, y va a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y también lee lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, uno encuentra ahí que hay algo que también enseña la Biblia. Parece que hay personas que serán bienaventuradas por resucitar. Dice estos textos, que esto está en el conflicto de los siglos, citando a Daniel 12:2, dice: esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Todavía no viene Jesús. Todavía no apareció la pequeña nube negra que luego se convierte en blanca, porque realmente eran ángeles que rodeaban a Jesús. Y esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor, sucédanse señales y prodigios con rapidez. Los malos entonces contemplan la escena con terror y asombro, mientras los justos se deleitan en comprobar las señales de su liberación. Hermanos, esto que estás escuchando, ¿te causa terror o te causa deleite? Porque acá dice que los que van a existir fieles al final del tiempo van a sentir deleite cuando estas cosas ocurran. Van a sentir deleite cuando vean que el cielo se enrolla como un pergamino, cuando vean estas nubes negras, porque saben, porque aprendieron a confiar en que todo eso no es para destruirlos a ellos. Todo eso es el anuncio de que finalmente el fin de sus enemigos llegó, porque el libertador viene de Oriente, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces sentimos gozo, sentimos miedo cuando leemos esto. La Biblia dice que en el verdadero amor no hay temor. En este tiempo de gracia que Dios nos da, Dios quiere darte ese amor precioso que caracteriza a Cristo. Dios quiere darte a Cristo en tu vida, para que entonces tú cada vez que leas esto puedas decir amén a cada palabra. No importa que estas cosas tristes sucedan, tristemente estas cosas van a suceder, pero los ángeles dicen amén, porque los ángeles quieren ver ese Dios manifestando su justicia finalmente, como Él quiere hacerlo, pero todavía no lo hace, porque está esperando que nos arrepintamos. La Biblia dice otra cosa, pero yo voy a seguir leyendo. Dice luego acá: sucédanse señales y prodigios con rapidez. Los malos contemplan la escena con terror y asombro, mientras los justos se deleitan en contemplar las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, o sea, vamos a ver cosas que nunca se vieron en la naturaleza. Todo está envuelto, parece. Los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un espacio claro de gloria indescriptible, donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho está. Las mismas palabras que aparecen en la séptima plaga. Esto que estoy leyendo, hermanos, es lo que va a suceder en la séptima plaga. Luego dice: esa misma voz que dijo hecho está, sacude los cielos y la tierra. Sígase entonces un gran terremoto. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Los sepulcros se abren. Y todos los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír la alianza de paz de Dios con los que han guardado su ley. O sea que va a haber un grupo de personas que va a resucitar, y todavía no llegamos al texto donde dice: entonces viene Jesús y le dirá a los muertos: levantaos los que dormís en el polvo, levantaos. Todavía no llegamos a la primera resurrección y ya un grupo de personas resucita, pero Dios las resucita por algo. Dice allí que Dios los resucita y salen glorificados para oír la alianza de paz. Esto tiene que ver con el pacto de Dios, el eterno pacto que Dios hizo con su Hijo para salvar al ser humano. Ahora ellos son coherederos con Cristo de ese pacto, amén, de las bendiciones del pacto, que tenía y tiene como propósito salvar al ser humano. Y luego dice:
Los que le traspasaron, los que se mofaron, los que se burlaron, se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados también para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: de cierto os digo que no me veréis más hasta que venga sentado a la diestra del trono de mi Padre en los cielos? ¿A quién le dijo eso Jesús? Aparte de sus más acérrimos enemigos, a Anás, a Caifás y a todos los que querían eliminarlo. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que van a resucitar los que le traspasaron. Pero los que le traspasaron no eran solo los del tiempo de Jesús, sino los más acérrimos enemigos de su verdad. Dios quiere que ninguno de nosotros se convierta en un más acérrimo enemigo de la verdad, sino también va a resucitar, pero no para tener vida eterna. Ahora Dios quiere concedernos el privilegio de escuchar ese pacto de paz que Dios hará con su pueblo. Dice aquí entonces: son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama, ¿qué cosa? El día y la hora de la venida de Jesús, que promulga a su pueblo el pacto eterno. Por lo tanto, aparte de resucitar personas, lo que sucede es que se oye el día y la hora del regreso de Jesús. Ahora quizás aquí a alguien le hizo un cortocircuito en la mente, porque dice: pero Jesús dice el día y la hora, nadie lo sabe. Claro, en aquel entonces nadie lo sabía. Dice: ni el Hijo, ni mi Padre solo. ¿Ustedes creen que Jesús hoy en día en el cielo, siendo glorificado, ya no estando limitado como lo estaba aquí en este mundo? Limitado en conocimiento porque dependía de lo que el Padre le daba. ¿No sabe acaso él el día y la hora del regreso, de su propio regreso? Claro que lo sabe. Es más, ¿saben por qué Dios veló el día y la hora del regreso de Jesús? Es muy sencillo darse cuenta. ¿Por qué Dios no te dice el día y la hora de su regreso? Vamos, rápido. Más fuerte. Bien, esperaríamos a último momento para prepararnos, y quizás ese momento nunca llegue. Las personas que dicen: no, yo voy a esperar hasta el día de mi muerte, cuando esté ahí en el lecho, para arrepentirme. ¿Y qué tal si no te arrepientes? La Biblia dice que el arrepentimiento es un don de Dios, pero cuando hay un corazón duro, no viene como por arte de magia el arrepentimiento. Tiene que tener cabida ese arrepentimiento en un corazón que realmente quiso arrepentirse. Por lo tanto, Dios, por amor, no te dice el día y la hora de su regreso. Ahora, ¿hasta qué tiempo tenemos tiempo de arrepentirnos, dijimos? ¿Hasta que venga Jesús o hasta el fin del tiempo de gracia? Hasta el fin del tiempo de gracia y tiempo de arrepentirse. Por lo tanto, una vez que ya se cerró el tiempo de gracia, ¿habría problemas en que Dios te diga el día y la hora de su regreso? No, porque ya no sería una piedra de tropiezo para ti. Tú ya tomaste la decisión. Entonces se nos dice que si bien hay cosas ocultas para Dios, hay cosas reveladas, y lo que ahora está oculto, en aquel momento no estará oculto. Y lo que sucederá es que definitivamente Dios te dirá el día y la hora de su regreso. Entonces aparece la pequeña nube negra. Esto aparece en 1 Reyes 18:44. Y entonces viene este momento tan esperado, la segunda venida de Jesús. Hay miles de lugares en la Biblia que hablan de ese momento. El momento donde viene finalmente el deseado de todas las edades, el deseado de todas las gentes. Y cuando Él viene, dirá a los muertos que murieron en Él: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Y ahí será la primera resurrección que aparece en Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. También aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y hay otras cuestiones. Y cuando resucitan esos hijos de Dios, y entonces los impíos ya están muertos en este mundo, la Biblia dice que comienza un milenio en el reino de los cielos. Y luego de ese milenio, donde Dios permitirá que los libros se abran en el cielo para que nosotros podamos verificar cuán bueno es Dios, entonces llegará el momento donde Jesús dirá: tengo que volver a la tierra para terminar con esto. Y será el fin del milenio, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y ahí vendrá
la tercera venida de Jesús. Desciende la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:5. Y entonces cuando desciende la nueva Jerusalén ocurre una gran resurrección de personas. La mayoría tristemente se perdió para ese momento. Por lo tanto, si fue grande la resurrección primera, más grande será la resurrección segunda. Pero no resucitarán para poder tener otra oportunidad para arrepentirse. Resucitarán para poder saber por qué se perdieron. Para que les quede claro a ellos por qué se perdieron. En el juicio investigador, en este momento, los testigos que están observando son los ángeles. Cuando termine el juicio investigador, se cierra el tiempo de gracia y falta que nosotros, los salvos, digo nosotros por fe, al igual que ustedes deberían decirlo, los salvos tienen ahora que también ver qué pasó en ese juicio. Para eso necesitamos 1000 años en el cielo. Y finalmente, los perdidos también necesitan saber. Entonces Dios los resucita para saber por qué se perdieron. Pero ellos, de acuerdo a la Biblia, antes de que Dios les muestre por qué se perdieron, se reunirán y tratarán de destruir la nueva Jerusalén. Esa santa ciudad que descenderá del cielo, van a querer destruirla. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 al 15. Pero entonces Dios les muestra lo que hicieron. La Biblia dice que ellos mismos se van a arrodillar delante de Dios. No en señal de arrepentimiento, sino en señal de reverencia, porque saben que Dios siempre tuvo razón. Toda rodilla se doblará. Satanás estará hincado de rodillas, sinceramente, pero ya sin posibilidades de arrepentirse, porque el corazón quedó tan duro que todos ellos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Dios quisiera poder salvarlos, pero no se puede hacer más nada. Entonces dice la Biblia que descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Y cuando este mundo esté completamente rodeado de fuego, ese fuego finalmente se apaga y Dios decide restaurar el planeta, donde habrá cielos nuevos y nueva tierra, donde dice la Biblia que el mar ya no existía más, el mar como un símbolo de separación de unos y otros. No tendrás que separarte nunca más de tus seres queridos. La Biblia dice que en aquel tiempo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Nunca más tendrás que despedirte de nadie. Qué tristes son esas despedidas. Porque las primeras cosas pasaron. Miren lo que se nos dice. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Claro, porque ya no existirán más. Del cielo descenderá fuego de Dios para devorarlos y quemarlos, raíz y rama. Satanás es la raíz y sus hijos las ramas. El mismo fuego proveniente de Dios que consumió a los impíos purificó toda la tierra. Las desgarradas montañas se derritieron con el ardiente calor. También la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos, porque hasta la atmósfera que tenemos no es la que Dios había creado en el Edén. En el Edén había agua arriba también, hermanos. Y entonces dice, nuestra heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos toda la tierra renovada. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Por lo tanto, se nos dice que no existe tal cosa como el infierno definitivamente. El mar separa a los amigos, establece una barrera entre nosotros y aquellos a quienes amamos. El vasto e insondable océano rompe nuestros vínculos. En la tierra nueva ya no habrá mar, ni habrá allí galeras con remos. En lo pasado muchos amaban y servían a Dios, que amaban y servían a Dios fueron encadenados a los asientos de las galeras y obligados a cumplir la voluntad de los hombres crueles y de corazón duro. El Señor ha contemplado sus sufrimientos con simpatía y compasión. Gracias a Dios, en la tierra nueva no habrá corrientes impetuosas, ni océanos invasores, ni olas inquietas y bulliciosas. Todo lo hermoso de nuestra patria terrenal ha de recordarnos el río de cristal y los campos verdes. Aparece esto en Apocalipsis 21 y 22.
los árboles ondeantes y las fuentes de aguas vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestra patria celestial. El mundo de una belleza que ninguna lengua humana puede describir. Cosas que ojo no vio ni oído yo han subido al corazón, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman definitivamente. Y entonces, hermanos, comienza. Ya habrá comenzado antes, pero aquí comienza de una forma especial en cuanto a que no queda más vestigio del pecado, la eternidad. Lo único que quedará del pecado, vestigios o las marcas del pecado, no estarán en ninguno de nosotros, no estarán en tus seres queridos, no estarán en ningunos lugares de la naturaleza. En tu mente solo habrá cosas buenas. Esas marcas quedarán solamente en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo habrá marcas de lo que nosotros le hicimos. Habrá una herida en su costado, habrá heridas en sus manos, heridas en sus pies, heridas en su frente. Y solo estarán allí para recordarnos que el pecado tuvo su precio, pero que Dios venció al pecado. Amén. Y que tú podrás estar por los siglos de la eternidad sin sufrir un solo segundo más en la historia de este universo. Te pregunto, hermano, ¿quieres ser parte de esa eternidad? Amén. Entonces, debes entender que tienes que entregar tu vida a Cristo para que Cristo te convierta en parte de su ejército. Un ejército que obviamente está hecho para valientes. Si tú crees que no eres valiente, pídele valentía a Dios y Dios te concederá valentía. Cuando tú empiezas a amar a Cristo, tú estás dispuesto a hacer lo que sea que Dios te pida. Cuando tú amas tú amas a tus seres queridos, ¿no sacarías fuerzas que no sabías que tenías? No las tendrás tú, pero son fuerzas que Dios te dará. Dios te quiere utilizar para que seas el último ejército que Dios tiene sobre este mundo. ¿Quieres ser parte de ese ejército? Amén. ¿Quieres ser un soldado de Cristo? Amén. ¿Estás dispuesto a incluso sufrir en los pocos días que le restan a este mundo para poder gozar por la eternidad junto al lado del Cordero que fue inmolado para la salvación del mundo? Amén. Si es así, entonces díselo a Dios ahora. Ponte de pie y que el universo que acaba de escuchar lo que yo acabo de decir, porque no solo fueron ustedes, hubo ángeles y el mismo Dios, puedan ser testigos de que ustedes realmente quieren ser parte de ese glorioso ejército que llenará la tierra con su gloria, con la gloria de Dios. Si es así, ponte de pie.